Telefónica hay acción, hay fútbol en cada rincón. Goles, gritos, qué emoción, la banda ya regresó. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. ¿Cómo les va? Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa de Jorge Ramos y su banda en el inicio de semana, pero primero le damos la bienvenida a todas las emisoras afiliadas a TUDN Radio. A partir de hoy usted tiene otra opción más, además de YouTube, además de X, además de TikTok, además de los podcasts, empezando por Spotify, Amazon, Apple Podcast, Pandora o el podcast que usted quiera. También nos puede sintonizar a través de las diferentes emisoras que a lo largo y ancho del país tiene TUDN Radio y también por la aplicación de la empresa Univisión donde está TUDN Radio. Se llama Uforia. No confundirse, no es euforia, es Uforia. Ahí después tienen una infinidad de opciones adentro de Uforia. Tienen que buscar TUDN Radio y ahí nos van a sintonizar. Muchísimas gracias a TUDN Radio, a Carlos Azcárate por esta oportunidad. Y bueno, trataremos de estar a la altura de lo que una empresa como TUDN Radio merece. Vamos titulando, contándoles que la MLS apenas hace unas horas amplió la sanción a Luis Suárez después del escupitajo. Estados Unidos y México no hicieron más que aumentar la preocupación cuando cada vez falta menos para el Mundial. Panamá también se une a las malas costumbres de los anfitriones. Lamentable lo que sigue pasando en nuestros países. Ancelotti no tiene contemplación con Barcelona, pero sí con el Real Madrid. Hablando de Panamá, vamos a estar en San Salvador, en el Cuscatlán, con Mauricio Rivas en vivo, que nos va a contar la previa del partido que en un rato van a estar jugando salvadoreños y la selección de Surinam. Y hoy, casi como un padrino para este programa, va a ser la visita desde Nashville, donde está siguiendo a la selección de México, nuestro amigo, colega y ahora también otra vez compañero David Faitelson. Así que de esto y mucho más, mientras el tiempo nos dé, vamos a estar acompañándolos por los próximos 90 minutos. En radio serán 60 minutos. El programa va durante 90 minutos. ¿Cómo le va, Mayorga? ¿Cómo estuvo el fin de semana? A ver, por dentro nos mandábamos mensajes. Quedamos realmente, extasiados, Ricardo, con la demostración de fútbol de la selección española que le ganó por 6-0 a Turquía, en una demostración que en lo personal hacía muchísimos años, pero muchísimos años, que yo no veía en una selección nacional. ¿Cómo le va? Muy bien, Jorge, y creo que coincidimos, es decir, la preocupación de este lado por los equipos nuestros, como el caso de Estados Unidos y México, nos la apaciguó, nos la calmó un poquitito ver España, encontrarse con ese remanso de fútbol que nos regaló el equipo español frente a una selección muy complicada como Turquía. Ojo, es que no se está enfrentando a un equipo livianito, era enfrentar a una Turquía con 4 o 5 jugadores de primerísimo nivel y sin embargo le pasó por arriba, pero con una facilidad pasmosa. Demostró que juega bien al fútbol, que le están sobrando integrantes y empieza, Jorge, antes de alargarme, a generar un debate muy lindo, ¿no? Porque veníamos acostumbrados de la generación anterior de la Masía. Ahora preguntémonos, ¿empieza a superar esta España a la de Xavi y Iniesta? En un rato lo hablaremos. Saludo al señor Elmer Polanco, a quien le doy también la bienvenida. Polanco, ¿nervioso para el partido de esta noche? ¿Qué cree? ¿Qué cree, Jorge Ramos? Saludos para usted. Así, Buenas tardes. Nervioso, no, cagazo. El asterisco se mueve, el asterisco se mueve,
Pálido y todo, Jorge, para hoy. Un saludo, un abrazo grande para todos. ¿Vio el Placer líquido saludar a todos. ese rosa que hay? Dele, Sí, de dele. acuerdo. Aquí tengo uno en la mano, por si la duda, Jorge. Toma arroz Por si también, la el duda. arroz ayuda, el arroz ayuda. Por aquello de De las negro. emergencias, y mire que viene nuestro padrino hoy de las eliminatorias de CONCACAF de visita acá al programa, el señor David Faitelson. Perdón, ¿a qué se quien- refiere? ¿A qué se El refiere? señor David Faitelson estará con nosotros hoy y es el padrino de las eliminatorias de CONCACAF. Mire que en Centroamérica adoramos mucho a David. Lo quieren mucho. Lo queremos Lo mucho a David quieren mucho, Faitelson. mucho lo quieren. Sí, claro. A Y David seguramente nos va a dar su punto de vista sobre quiénes van a clasificar a la próxima cita mundialista, pero lo que usted me contaba, sí, mucho nerviosismo, Jorge. Yo no sé si voy a terminar el programa hoy, quizás me voy antes para armar las pupusas, los pasteles, un poco de... No de- coma de- más, le va a de ser chupo, peor. no sé, cualquier No, cosa salvadoreña. En que haya esos que hacer. casos, lo mejor es no comer para evitar la Exacto. molestia. Porque Mayor ya sabemos velocidad, lo que apetito y genera. todo lo demás que hacemos. Hay que prepararnos, ¿no? Entonces, Aguante. Jorge, va a estar O bueno. si no, Estaremos la por allá. fórmula de- ¡Oh! La fórmula del vino. ¿Qué? La fórmula del vino Y- es la mejor de todas para esas angustias. No por el Perfecto. líquido, sino por el corcho. Bueno, buenísimo, eso es cierto. Y la otra es que la forma como Bolillo ha preparado el partido lo vamos a ver más adelante. Muy singular y no un me poquito hable, de lo que... No sé si a usted y a Mayorga le gustará ese tipo Pero de... ¿sabe lo que van a de decir los que están de tácticas. acuerdo? Van a decir, ¿Qué? oh no, pero es reglamentario. Pero Estamos es reglamentario, bien". Jorge. Exacto. Si No. las normas No. me las dan a mí y me dicen, Polanco, no te puedes mover de este punto a este. Perfecto, me puedo quedar en medio. Si no, está bien. No te muevas de en Bueno, medio en un entonces. ratito lo Si yo hablamos, tengo pero- ese espacio para... lo hablamos nuevamente. Problema de quienes escriben el reglamento. Otra vez caemos en la misma de siempre. Lo hablamos Esa- entonces. ¿Sabe una cosa? Bueno, después lo hablamos. Bueno, a ver, primero, Polanco, noticia. La MLS se expidió en el tema Luis Suárez, Sergio Busquets, Avilés, Avilés. y el asistente técnico también de Seattle Sounders, ¿no, verdad? Steven Lenhart. Lenhart. Yeah. ¿Qué tenemos? A ver, cuéntenos. A Steven Lenhart le revocaron la licencia durante este año. Es decir, no puede ejercer más como miembro del cuerpo técnico del señor Smetzer en Seattle Sounders. A Busquets y a Tomás Avilés no hay sanción, no hay ninguna repercusión extra de parte de Major League Soccer para ellos. Para Luis Suárez, la Major League Soccer dictó sentencia y como ha actuado en otros casos en los cuales por CONCACAF Champions League, por US Open Cup o por Leagues Cup, hubo un escándalo o un incidente serio, la liga también aumentó sanciones en aquellos momentos. 3 partidos de castigo para Luis Suárez de parte de Major League Soccer. Creo que le hicieron precio a Luis, ¿eh? Creo que le hicieron precio, ¿eh? Le dieron un buen deal, Yo pensé que iba a ser un poco más, ¿eh? Le hicieron precio. Creo que habría había ver un basados en qué. antecedente con Clint Dempsey, había un antecedente Exacto. de la ruptura de la libreta y entonces creo que ese es el que lo... No, y el de antecedente- HH también. Y el de el de HH Héctor también. Herrera. A Héctor Herrera Exacto. le dieron salida, pero su club fue el que lo sacó de ahí. Exacto, porque le habían dado 3 partidos también en De el acuerdo. escupitajo. ¿Y el otro, que Jorge? no fue sobre el árbitro, el escupitajo cayó en el piso. Lo que nadie sabe es si intentó escupir al árbitro o escupir para el piso. Entonces, Y hay un caso, no sé. hay un caso entre todas esas sanciones de parte de la liga que es muy singular, el de Mike Petke, exjugador del Red Bulls y que era técnico del Real Salt Lake. Hizo un comentario homofóbico contra un árbitro en un partido contra Tigres en un partido de CONCACAF Champions League. La CONCACAF se pronunció sobre el tema y después la liga le cayó. ¿Y sabe qué pasó después de eso, Jorge? Jamás Mike Petke volvió a dirigir en el fútbol de los Estados Unidos ni ningún otro lado, ¿eh? Como dicen, ¿qué jugador borrado que y a la jugó lista selección negra. de Estados Unidos también? Sí. Bueno, así que esa noticia es de hace apenas un rato. Hoy juegan El Salvador, Surinam y Panamá, Guatemala. Miren ustedes las malas costumbres que tenemos y nos metemos en tema. Vamos a ver lo que ocurrió con la selección de Guatemala
en Ciudad de Panamá, en el hotel donde están alojados. Miren lo que hicieron los aficionados panameños para que los vamos al video, por favor, para que los guatemaltecos ¿Lo escuchamos? no pudiesen descansar. No. Eso no es nada lo que nos hicieron a nosotros en Guatemala, Jorge. Qué bárbaro. ¿Cuándo vamos a terminar con todas esas cosas? Sí, Y esa cuando tengan costumbre, de alto ¿quiere nivel. que les diga algo? Esa costumbre Diga. sudamericana. De los años Sudamericana, sí, 60. De los años sí. 60. Esa es Pero una costumbre. sigue No, esta costumbre en varios absurdo países. que- sí. Es absurdo que Continúa. a estas alturas de la vida tengamos que recurrir a esas tretas. Eso no es parte de la cultura. No usemos la palabra cultura para justificar estas La cosas. mala cultura, podríamos decir. No, puede no, ser mala cultura. educación, falta de bueno, para ser delincuente no hay que ser necesariamente dudo. culto, pero- No dudo, Qué horror, Ricardo, qué que horror. en este ámbito, en la jornada de anoche, seguramente los salvadoreños han de haber llevado serenata o alguna cosa también a la gente de Surinam que llegó anoche al país y que se alojó desde ayer. Así que Señores, es parte del modus operandi. señores, hace mucho tiempo que no hablo con él, tanto como el mismo tiempo que no lo veo, que no disfruto de sus largas pláticas cuando viajábamos en el otro changarro juntos, disfrutando alguna cena, algún almuerzo, algún desayuno. Y también tuvimos algunos cruces que quedaron en cruces, pero que nunca lo llevamos al plano personal. Es un honor para nosotros decir que hoy en este primer programa que estamos en TUDN Radio tenemos la visita de hoy por hoy, yo diría, el periodista referente del fútbol mexicano. Y tal vez del fútbol mexicano y todo lo que tiene que ver con periodismo deportivo también aquí en los Estados Unidos. El señor David Faitelson, a quien le agradecemos enormemente porque haya aceptado nuestra invitación y de alguna manera, si él nos permite, lo convertimos en el padrino de esta etapa de Jorge Ramos y su banda en TUDN Radio. ¿Cómo te va, David? Bien, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarles. Ya extrañaba yo el ritmo del programa Jorge Ramos, que era Jorge Ramos y su banda, un clásico todo de ESPN, un clásico del radio en Estados Unidos. Qué bueno que están ahora, que nosotros tenemos la posibilidad también en TUDN de escucharles. Ya extrañaba yo la manera en la cual Jorge Ramos protege y defiende a Luis Suárez después de la bajeza que hizo el jugador uruguayo. ¡Ya de entrada! Ya esperaba yo No traje el los carrito de comentarios vaselina, ridículos lo tengo, lo de puedo ir a Elmer buscar. Polanco, que está, imagínese usted, está nervioso por un partido Extasiado, contra David. Surinam. Y bueno, mis respetos para el señor Mayorga, que siempre pone la coherencia y la inteligencia en este programa. Aunque también para usted tengo, señor Mayorga, también para usted tengo, porque hay ahí tema que ver con un pariente suyo que es el señor Osorio, que bueno, cada cosa que nos cuentan aquí de Ah, es Osorio, cierto. Pero bueno. Son socios, Sí, Osorio y Ojalá. Mayorga, ¿eh? Ojalá fuera. ¿Cómo andan? ¿Bien? Un Bien, placer David, saludarlos. bien. Entreteniéndonos, disfrutando de esta gracia que Dios nos ha dado de poder hacer lo que nos gusta, de entretener a la gente y que la gente se sienta entretenida con nosotros. A ver, mucho tema. A ver, es increíble. Primero, te cuento algo que a lo mejor no te acuerdas, pero un 8 de septiembre, ya no me acuerdo de qué año, se nos cerró la cadena de radio de ESPN. ¿Ok? Del Sí. 2019, Jorge. 8 de septiembre del 2019. Y un 8 de septiembre TUDN Radio nos abre las puertas para volver al aire y lo hacemos contigo. Y lo otro, lo de Luis Suárez. No se puede creer que este último desacierto de Luis Suárez pase en el momento que yo sentía que tenías que estar acá.
y no cambié, Sí. Estoy dispuesto a ponerle el pecho a las balas. La otra mejilla, Pero, diría. Sí. pero a ver, pero Jorge, hay que entender que es un futbolista que ha tenido, o sea, la ley es muy simple en cualquier parte del mundo y en Estados Unidos lo es. Es un reincidente en temas de violencia dentro del campo de juego, violencia física, violencia mental, un escupitajo, algo tan bajo, tan deleznable. ¿Cómo es posible que la Major League Soccer únicamente le ponga 3 partidos? Porque los juegos de la League Cup, pues, ¿a quién le importa? No pasa nada. Le ponen 6, le ponen 10, 20, pero 3 partidos la MLS y el Inter de Miami se queda cruzado de manos. A ver, yo lo decía, recién le hicieron muy buen precio con 3 partidos. Yo quiero que sepas que a Luis lo sigo apreciando un chingo, le sigo agradeciendo todo lo que nos dio desde lo estrictamente futbolístico. Yo separo al futbolista de el mal comportamiento que tengo que aceptar que ha tenido, y me parece que la MLS fue benévola. Yo no sé si fue benévola con Luis Suárez o benévola con el Inter Miami. No lo sé, pero fue benévola. O Pero con fue Lionel. benévola. Bueno, O con no, Messi. fue benévola con la justicia del juego, con lo que También, con lo que también. finalmente debe emanar un campo de juego. ¿Qué ejemplo es este para la niñez, para la juventud, que un futbolista, después de perder un partido por 3 goles a 0, salga dando golpes, empujones y le escupa a otro ser humano? Yo creo que el Inter de Miami tenía una maravillosa oportunidad ante la comunidad de decirle, señor, Suárez. Luis Suárez. Suárez, señor Luis Suárez, muchas gracias por sus servicios y hasta la próxima. Epa. Tanto así. Eso fue lo que primero. hizo el Houston Dynamo con HH. Con HH, por supuesto, fue lo que hizo, que fue un escupitajo a un árbitro, ¿no? Si no me equivoco. Hacia el Bueno, piso, escupió hacia el en piso. dirección de un Escupió hacia el sí. piso. Se Lo único que en interpretó ese no entonces, quiso escupir. lo único que en ese al entonces la árbitro. temporada estaba por terminar y coincidieron los tiempos para que cada quien siguiera su camino. Era más fácil tomar una decisión como la que la tomó Houston en aquel entonces. Sí. Bueno, Ahora, ¿no bueno. sienten ustedes que para mí hay un complejo? No sé si lo ven ustedes igual, Jorge, Elmer, Ricardo. Para mí hay un complejo de superioridad del Inter de Miami. Es decir, entiendo que son jugadores de otro nivel, que son jugadores que llegaron a estar en la cúspide del mundo futbolístico, pero cuando pierden, les cuesta trabajo asimilarlo en este nivel, como que se sienten vencidos por alguien que no tiene que ellos creen que no tiene la suficiente capacidad para ponerse al nivel de ellos. Y lo venció un equipo que jugó mucho mejor que el Inter Miami. Pero, No. a ver, acá lo dijimos, empiezo a sospechar y comienza a ser voz populi que hay una intención de empuje hacia el Inter Miami. Esa es la impresión. Por ejemplo, todavía no termino de entender, seguramente hay una explicación legal, pero la llegada de Rodrigo de Paul, cuando ya no tenían un espacio económico para poderlo firmar, seguramente encontraron alguna coartada para no salirse del reglamento y entonces después, a partir del año que viene, hacerlo ya un jugador designado. Bueno, por Dios, Jorge, si le regalaron el boleto al Mundial de Clubes, ¿de qué me hablas? No, pero ese al menos. Es cierto, A ver, no, pero ese al menos se ¡Es premiaba infantino! como un título. Había una excusa, había una excusa ahí. Exacto. Había una excusa. Como la de la Excusa. América, ¿no? Como la de la No, América. no, la de la América Más sí o fue menos. más inventada. No, la de la América fue más inventada, pero aquí había un título, David, que era el premio total del año en el equipo. Exacto. Que tiene un Que nombre. algún día espero en México lo empiecen a hacer eso, Sí. porque eso de los 2 campeonatitos que tienen y que el mejor equipo Bueno. de todo el año no tenga ningún beneficio me parece una vergüenza, pero bueno. Bueno, a ese Cruz es Azul otro. le dieron un premio por eso a Cruz Azul, Sí, que tuvo un sí, año pero- redondo y que lo festejó perdiendo 7-0 con el Seattle Sanders, Está bien, imagínense pero ustedes. ¡Qué cruel! a ver, el equipo que haga un campeonato redondo como lo hizo Cruz Azul debería de tener todos los beneficios para
pelear por el campeonato mexicano y no los dos campeonatitos, esos que juegan de 5 meses cada uno. Se inventaron sacar 2 campeones y Cruz Azul, que hizo el mejor trabajo a lo largo del año, no pudo ganar ninguno de los dos. Y a los otros los reconocen como campeones mexicanos. La verdad, eso es impresentable para mí. Es impresentable. Bueno, es impresentable, Jorge, pero también tú sabes muy bien, conoces bien la televisión, conoces bien las cifras y cómo se manejan, pero cuando vas al departamento de ventas de la televisión y le dices, oye, vamos a tener una jornada de 30 y pico partidos, entonces, pues no se vende tanto a la como la gente. liguilla. Y 2 finales, y 2 gente. liguillas, y 2... Todo va bien. Claro. 12 al 9. 12 van a la liguilla, morir. después 8. Sí. No. Pero la gente se lo cree. La gente festeja los campeonatitos de 5 meses como que de verdad son campeones. ¿Dónde se vio que en un año futbolístico puedan haber dos campeones de verdad? No, Jorge, pero son 2 campeones para México, que la gente se lo crea, se lo tiene que creer porque en México son campeones. Que nosotros no estemos de acuerdo es otra cosa. No es que estar de acuerdo, es que un campeonato es a ida y vuelta, 2 partidos a lo largo de un año. Eso es un verdadero campeonato. El resto son inventos, como dice David, para de alguna manera, sean las televisoras, sea lo que sea, hacer plata. Y le venden el circo a la gente. Se lo venden el circo a la gente, muchachos. Ahora, eso lo inventó. Y la gente lo compra. Eso no lo inventó. Ahora, ¿eso lo inventó México? Creo que no lo inventó México. No, Sudamérica lo tenía hace años de años. Sudamérica, ¿con 2 campeones al año? ¿Con 2 campeones al año? En mi país se llamaba en los años 70 torneo apertura y torneo clausura. Pero habían 2 campeones y jugaba por un gran campeonato después. No, 2 campeones. Hubo a partir de un año. En Colombia, en Uruguay se juega una apertura y se juega un clausura. Pero el equipo que hace más puntos a lo largo del año corre con todas las ventajas para sacar un campeón. Se juegan las finales, el torneo clausura frente al torneo apertura, se enfrentan los finalistas y el ganador después va contra el mejor equipo de todo el año. Y atención, que el mejor equipo de todo el año gana el primer partido de esa final y ya es campeón. Si lo pierde, van a un segundo partido y si lo gana, va a un tercer partido. Entonces, porque no entendimos, pero bueno. Hay que promocionar, que hay que competir. Y ahora vamos a hablar de la selección. Y ese es uno de los problemas que tiene México, que al futbolista mexicano no lo hacen competir. Sí. Primero, explíqueme quién es el nuevo entrenador del Danubio. Gustavo. Lleva jiribilla. Gustavo Matosas. Se fue de aquí. Se fue de aquí acusado. Se fue del fútbol mexicano acusado. Acusado con llamadas telefónicas grabadas de ganarse dinero con los promotores. Entonces, ese contrata el Danubio a Matosas. Está bien. Pidió perdón al presidente de Danubio. Permítame, esto es en serio lo que estoy diciendo, porque yo hablo con el presidente de Danubio. Le pidió perdón. No sé si se lo habrá pedido a Jesús Martínez o a su hijo, pero al presidente de Danubio le pidió perdón. Hoy es el técnico interino, él no quiere dirigir más. Eso es lo que ha dicho por lo menos. Danubio estuvo en una situación coyuntural donde precisaba cambiar de técnico y mientras buscan uno que él está ayudando a buscarlo, él tomó la estafeta. Y les cuento algo, el equipo cambió ya drásticamente cambió el equipo de la mano Matosas, pero lo hablamos, se equivocó. Pero yo insisto, como lo dije en su momento de Luis Suárez, el ser humano merece nuevas oportunidades. En el tema de Luis Suárez, creo que hasta aquí llegamos. En el tema de Gustavo Matosas, creo que tiene derecho a nuevas oportunidades. Vamos a hacer una cosa, porque las emisoras que están enlazadas con TUDN Radio tienen que comer, tienen que ir a comerciales, ¿no verdad? Vamos a comerciales. Nosotros continuamos en todas nuestras redes y volvemos en un ratito con más de TUDN. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego que levanta.
Desde el bar hasta el gol es el sentimiento de una pasión. Oh, 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 oh. No lo dudes ni un segundo. Jorge Ramos. Bien, continuamos y su nosotros. banda. Vamos a esperar que retornen las emisoras de TUDN Radio para meternos en el tema México con David Faitelson. Y bueno, no sé si podemos decir algo más de Gustavo Matosas, creo que no tiene la relevancia no. importante. Mejor no, ¿verdad? Sí. No, Mejor una pena que, digo, en México llegó a tener un equipo de León que jugaba muy bien. Después Ricardo Peláez te dice que se arrepintió de haberlo llevado a la América. Algo pasó ahí con Matosas, pero un hombre que, a ver, yo no veo cómo una carrera de un entrenador sube tanto y de pronto se desploma dramáticamente en el fútbol mexicano, de ser Bueno, bicampeón. se Fue desplomó bicampeón con el León, ¿no? Sí, claro. Sí, fue fue bicampeón, León. fue bicampeón, Exacto, bicampeón. exacto. Exacto, Sí, sí, sí. y jugando, creo que ya hice este cuento, pero sabes que yo estaba ahí en Ciudad de México, en el hotel, y jugaba León, no me acuerdo cuál era el rival, y lo estaba viendo yo en mi habitación, y fue una demostración de fútbol espectacular, espectacular. Bajo al lobby, ¿quién estaba en el lobby, David? Y Ricardo y ¿Quién? Elmer. Josep, Pep Guardiola. Pep Guardiola. Ah, Y lo saludé, y lo saludé. Y no pude evitar preguntarle si él estaba viendo ese partido de León. Y me dijo que sí, y que le había encantado ese León, que terminó siendo campeón, ¿no? Que le había Sí. encantado. Sí. Pep Guardiola me dijo, yo se lo comenté a Gustavo quedó boquiabierto, pero bueno, eso era una demostración de lo que era aquel equipo de León, sin grandes figuras, ¿eh? Tenía un muchacho bueno, tenía a colombiano. Rafa Márquez. Sí, no, pero ese No. fue después. Rafa fue después, David. Ese equipo No, Rafa Fue de- después, fue el después. de los Sí, dos sí, colombianos, es Burbano y el otro que no me Burbano. acuerdo cómo se llamaba. Ah. Eran dos que Exacto. tenía. Tenía El Nacho Chapito González Montes. en la defensa. Nacho Sí. González se llamaba el defensor que tenía, me acuerdo. Era un equipazo, lo hacía jugar notablemente bien, pero bueno. Solo una pregunta mientras esperamos el retorno de tú en la radio. ¿Estás en la cresta de la ola de tu carrera, David? Mira, no lo sé, Jorge. Yo estoy, de verdad, y tú lo acabas de decir también, nosotros no, yo la verdad es que voy a cumplir 40 años sin trabajar, porque yo hago lo que me gusta. Esto es lo que me gusta, lo que me Qué apasiona. verdad, Mucha qué gente, verdad. mucha gente, no, es que mucha gente, la realidad, Elmer, mucha gente tiene que ir a hacer un trabajo para traer comida a su casa y yo lo comprendo y lo entiendo. Algunos tenemos la fortuna de hacer lo que nos gusta para llevar esa comida a la casa y bueno, la verdad es que en ese sentido soy un agradecido. ¿Cómo estás, Alex de la Rosa? Saludos por allá. Te mandan saludos los Salúdamelo, compañeros salúdamelo. te mandan saludos Jorge Ramos y su banda. Les manda saludos Alex de la Rosa, aquí estamos. Y la verdad es que yo me divierto mucho, Jorge, y me sigo divirtiendo. Y bueno, yo sé que el cambio que hice de empresa, pues fue muy polémico. Las diferencias al final con José Ramón también lo fueron. Lastimosamente, pues terminamos muy afectados los dos, me parece. Pero bueno, en la vida tienes que tomar ciertos riesgos, ciertas condiciones. Yo, la verdad, te digo directamente, no quería irme de ESPN, pero bueno, al final me tuve que ir. Prácticamente me arrinconaron a irme. Y bueno, encontré, la verdad, un lugar donde me han tratado muy bien, donde me han dado libertad y donde estoy muy contento. Estoy en un momento, no sé si el mejor, pero estoy en un momento muy tranquilo, muy contento, disfrutando una empresa que tiene derechos de eventos que a mí me interesan mucho, los mundiales, los Juegos Olímpicos. Entonces, realmente estoy disfrutando ese momento. Qué lindo lo que estás diciendo. Y bueno, te felicitamos 20. realmente. Es una carrera impresionante. Lamento mucho lo que ha ocurrido con Joserra también, pero bueno, Sí, el tiempo curará heridas y ojalá que un día se puedan sentar a tomarse un café, un por tequila. supuesto que sí, eh, por eh, supuesto que sí.
Y bueno, le damos la bienvenida otra vez a tu DN Radio. A ver, ¿qué te dejó, David, el partido de los otros días frente a Japón? Y no sé si has podido convivir en algo con Sí. el interior de la selección mexicana, cómo se siente el grupo después de lo visto los Sí. otros días y de lo que estamos viendo, más allá de los resultados, de lo que estamos viendo futbolísticamente. Sí, mira, Jorge, anoche estaba justamente en el hotel de la selección que fuimos a hacer un enlace allá y tuvimos un poquito un acercamiento por ahí con Javier Aguirre, con algunos jugadores. Siempre está Ricardo Lavolpe tratando de hablar con Aguirre. Ya yo creo que Aguirre ya cuando ve a la Volpe trata de esconderse, porque la Volpe insiste en un sistema de juego. Está bien, un sistema de juego que para la Volpe, yo no sé si en sistema, ustedes sabrán más de eso que yo, si en sistema se refiere a una formación, a un 4-3-3, a una forma de jugar, o el sistema de un equipo de fútbol, que es lo que creo yo, depende mucho del talento con el que De acuerdo. cuentes. La Volpe cree que todo se puede resolver con un buen sistema de juego. No. Claro, le da mucho valor a lo que hace el entrenador, porque él es un entrenador. Entonces dice, no, yo con un sistema, oiga, pero usted tenía mejores jugadores en el 2006, tenía un Jared Borghetti, tenía un Ciña, hoy no los tiene esta selección, tenía un Carmona, tenía un Osvaldo Sánchez. Él dice que es el sistema. Yo creo que sí, obviamente el sistema lo puede poner, muchos entrenadores tienen diferentes sistemas. Me acuerdo que Menotti en algún momento en el Mundial estuvo con nosotros en 98, me acuerdo, y Menotti decía, cuando le decían 4-3-3 o 4-4-2, decía, no me den números telefónicos. A lo que yo voy es que la calidad es la que finalmente se impone. Estoy de acuerdo, tienes un buen sistema, pero si no tienes calidad, pues el jugador, a final de cuentas, no te va a dar esa trascendencia en el campo de juego. Y esta selección, con todo respeto, Jorge, es una generación a la cual le falta calidad. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero coincido con Ricardo. Digo, el sistema te ayuda a disimular esa falta de calidad, pero si no tienes calidad en los futbolistas y no tienes sistemas, estás en la lona, literalmente. El Sí. sistema se hace más importante cuanto menos calidad hay. A través del sistema puedes ir paleando Puede ser. la Sí. situación. A ver, Jorge, Y no sé pero si esta 4-3-3. selección... Sí. No, perdón. Sí, Albert. No, que disimula, Ricardo te tenía algo. decía, el sistema disimula lo que Ricardo. dice la calidad o el planteamiento, la necesidad de talento, lo puede disimular el sistema. Pero yo sí estoy de acuerdo en este caso con David. Sin elementos, sin talento, sin individualidades, es muy complicado poder hacer rendir una selección, aunque la lectura de los partidos, que fue lo que no tuvo contra Japón, yo perdóneme David, pero el primer tiempo no lo puede pasar totalmente sin reaccionar, cuando vio desde el comienzo que tenía una zona de 3 Japón y dejó solitario allá a Raúl Jiménez sin que nadie, ¿quién le llevaba un balón? Por favor, Sí. y reacciona Ahora, solo pero hasta el entonces también, intermedio. pero Ricardo, también nos estás diciendo tú que él no tiene el poder, la manera también de reajustar las cosas, porque obviamente se veía que México estaba pasándola mal en ese primer tiempo, que tenía poco contacto con el balón, que de acuerdo que Raúl Jiménez estaba siempre muy aislado, pero le cuesta trabajo a él reaccionar. Ahora, sí en descarga de Aguirre no tiene una gran generación de futbolistas, no la tiene porque No, no, porque, mira, durante el partido nosotros implorábamos por Gilberto Mora. Es un chico de 16 años. no le Que no tiren es esa Messi. responsabilidad, ¿eh? De Lo van acuerdo. a, Que no es lo van a Messi, matar. que no es Cristiano, que no es Mbappé, que no es Correcto. Lamine Yamal. Pero, ¿cómo estará nuestra desesperación? Que durante el verano Jorge fue el futbolista disruptivo, fue el futbolista que revolucionó, que hizo algo diferente en una zona del campo, que se atrevió a combinarse con Raúl Jiménez. No tenemos talento futbolístico. Aguirre tiene una selección para mí que pelea, y en eso no tengo nada que reclamarle. Pelean, se entregan, corren, pegan como pegó el otro día Montes en la parte final del partido, Oh, juegan sí. con el famoso cuchillo entre los dientes, pero les pides un poco de calidad
te va a alcanzar hasta cierto momento del Mundial, pero cuando requieras un poco más de calidad para ponerte al nivel o competirle a las potencias del juego, que tarde que temprano las vas a tener que ver, o a medias potencias, pues México no va a tener argumentos para poder plantarse frente a ellos. A lo mejor no los tuvo nunca, no los ha tenido nunca, pero yo me acuerdo No, tuvo escenas en los mejores mundiales donde México. generaciones. Sí, de Tuvo acuerdo. mejores. A ver, Jorge, contra Argentina, contra Alemania, contra Brasil, México a lo mejor no les ganaba porque siempre fallaban el partido definitivo, pero por lo menos los inquietaba, les competía. Con todo respeto, esta selección le va a costar mucho trabajo, incluso llegar a ese nivel. Pero Elmer David, quiere creo, participar. sí, creo, David, con el saludo y un gusto escucharlo y tenerlo con nosotros, por supuesto. Igualmente, querido Elmer. Gracias, David. Hoy cuidado con Surinam, Elmer. Cuidado con Cuidado con Surinam. Surinam, David. Casi todos son europeos, para que sepa, David. La mitad Oye, pero del- no, yo lo sé, acaban de jugar con México, ¿no? Jugaron en la Copa Oro con México, Exacto, sí, sí, sí. exacto. Le ganó México. Ahora Elmer, le ganó México, sí, pero fue un partido duro, ¿eh? No fue fácil. Oye, Elmer, y al pobre Luis Fernando Tena lo bajaron de su nube en Guatemala, ¿eh? Gran Feo. victoria salvadoreña. Feo, David, porque está complicado. Tiene 3 salidas en fila, Sí, 3 salidas sí, consecutivas. Y si de perder ahora, o sea, es comenzar a como armar maletas y decir chao. Bueno, ya hablaremos un poquito de eso. acuerdo. Pero David, sobre el Vasco Aguirre, creo que ustedes saben perfectamente que no va a cambiar. Creo que ustedes deben tener ya el escenario correcto de saber de que van a ser o van a jugar como el Osasuna o el Mallorca en la Copa del Mundo. Sí. Así, De acuerdo. perdón que lo diga así, David, De acuerdo. pero si el rival se equivoca, pum, metemos una pelota para Raúl y ganamos el partido. El De otro acuerdo. día De acuerdo. celebraban muchos colegas en México el gran trabajo defensivo que hizo México contra Japón. Increíble, Con Johan Vázquez, sí. soberbio, Sí. grande. Pero del resto para adelante, nada. Me parece que hay que pedir Muy también de lo Malagón, otro, David. todos Hay que tres pedir muy de lo buenos. otro también. No, porque de acuerdo, pero yo les pregunto a ustedes, por eso lo otro se trata de un sistema de juego o se trata de que Alexis Talento. Vega sea el mismo jugador que cuando juega con el Toluca, que el Piojo Alvarado por fin dé un paso al frente, que el Man. Chucky Lozano que entró y no pasó absolutamente nada con él, que Orbelín Pineda es un jugador pequeñito, con todo respeto, que no, tampoco realmente da el estirón. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Julián Quiñones ya está descartado. Este chico, obviamente, lo dice bien Jorge, no podemos depositarle toda la presión a un muchacho de 16 años. Ahora va a jugar el Mundial Sub-20 y creo que es una buena prueba para él porque va a ser la estrella del equipo, enfrentándose, creo que en un grupo donde están Brasil. Bravo. ¿Quién más está? ¿Está Colombia? No. España Brasil. creo que está ahí. España creo que está No, ahí. Pues el España. grupo de la muerte. Y Es el grupo de la Marruecos, muerte. si no me equivoco, Exacto. correcto. Sí. Pero no podemos depender de ese chico. Entonces, Santi Jiménez es un jugador que no la está pasando bien en el Milan, eso está claro. Incluso estuvo a punto de salir del equipo, viene con la selección, no responde. Entonces, pues con todo respeto, David. es lo que hay. Espéreme, señor Faitelson, naturalicemos a Fidalgo en las poderosísimas Águilas de la América. Equipo de sus entrañas, señor Faitelson. Tenemos a Fidalgo De que a acuerdo. partir de A ver, febrero. Elmer, yo le pregunto una cosa a Elmer y le pregunto una cosa a Ricardo y a Jorge. Ustedes tienen más conocimiento de cancha de fútbol. ¿Realmente ustedes creen que con Fidalgo cambia esta selección mexicana mucho? No, para nada. pero- No. Va a Pero sumar, Fidalgo- va a sumar, pero no va a cambiar. sumar. Exacto. Va a hasta ahí. sumar, pero no puede cambiar. A ver, México no tiene, No, incluido Fidalgo, cualquier extranjero que pueda calificar para vestirse de verde, no hay nada en México, no hay un jugador que pueda cambiar a la selección. No lo existe. Hoy no lo tiene México No lo hay. a ningún nivel. No lo hay, Pero no que- lo hay, no pero es lo que hay. bajo la Por idea eso es del tan Vasco, importante. Jorge, nadie Perdón. nos suma, ¿eh? Bajo Está la bien, idea pero del Vasco, si sacamos algún nombre de un futbolista que tenga cierta calidad, no va a aparecer, no va a brillar. ¿Por qué? Porque las reglas o el patrón de juego de Javier No hay permiten que casi ese patrón jugador de juego. pueda brillar. ¿Sabe lo que pensaba cuando recién Pero hay un David nos técnico decía- mejor que Aguirre. Perdón, Ricardo, ¿Para estaba México? pensando cuando David nos contabas que el Vasco ve venir a Ricardo y se esconde.
es que el Vasco está más allá de que dirigió en Europa y Ricardo nunca pudo andar, puede estar tete a tete con Ricardo para hablar de sistema, de táctica, de estrategia. No. Lo dudo, ¿eh? No, pero yo le recuerdo que es el mejor entrenador mexicano de la historia, Javier Aguirre, En número sin por duda, el lugar, en número sin duda. por el sitio, y no, y por el atrevimiento que tuvo, que ha tenido para Claro. dirigir, obviamente, del extranjero, ¿no? Eso está claro. El entrenador mexicano es doméstico, es casero, pero sí, ahora, yo estoy de acuerdo con me parece que lo decía Ricardo, lo decía Elmer. A ver, México sabía lo que escogía y lo escogió en un momento en el que había un desorden federativo, que estaba Juan Carlos Rodríguez, que había golpes bajo la mesa. Dijo: aquí el que puede poner orden es Javier Aguirre. Javier Aguirre primero aglutina como llamamos en México, los madrazos, aglutina los golpes. Y luego maneja inteligentemente la prensa, la maneja con ese lenguaje que tiene, coloquial, de hacer bromas. A veces lo he visto un poco desesperado últimamente, se ve que también, obviamente, con los años se ha ido cansando, desgastando. Pero, pues Aguirre es el ideal para el momento que vive el fútbol mexicano. Ahora, es evidente que desde el 2022, en la selección que fracasó con el Tata Martino, a lo que va a pasar en 2026, no hemos sido capaces de superar esa crisis. Es una crisis que viene de mucho tiempo, es una crisis que tiene que ver con la generación del futbolista mexicano. Mira en la Liga MX, ¿cómo está Chivas? ¿Cómo está Pumas? Equipos que dependen del jugador mexicano históricamente, no pueden levantar cabeza. Hay una crisis de la cual no hemos salido todavía y ahora creo que dependemos más, con todo respeto, del 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington que de cualquier otra cosa, ¿eh? Abran el ojo con eso del sorteo. Aquí lo hemos dicho. Cuidado que el ser local no garantiza mucho, aunque sea local y cabeza de serie, donde toquen dos complicados. Por favor, qué inocente es Mayorga, qué inocente no conociera a Infantino, por favor. Casi mete a la América al Mundial de Clubes, por favor. Viene a la Azteca. No, dejen las teorías conspirativas de un lado alguna vez, oigan. No todas las pelotas son ¿Qué grupo le gusta para México? Bueno, el primer grupo le gusta. Yo creo que México, el 11 de junio, México-El Salvador, será un gran partido en el Azteca. A ver, ¡Vamos! ¡Háganos la buena, Faitelson! Dos cosas. ¿Sabes Perdón, una Jorge. cosa? Hoy estaba mirando una gráfica de las mejores canteras de América. ¿Ok? Los que mejor trabajan en fuerzas básicas. Los primeros 30, hay un solo mexicano y está en el lugar 28, es Pachuca. Ahí hay parte de la explicación a todo esto de lo que estamos hablando. Traen jugadores sudamericanos de medio pelo, ahora están trayendo de Europa jugadores que ya están de salida, una cantidad enorme de extranjeros por equipo, no tienen descenso, bueno, y todo lo que ya se sabe. O sea, la solución la tienen los directivos, si no la quieren. Solo uno es lugar 28 de los primeros 30 que trabaja bien en fuerzas básicas. Hace un par de semanas en Metepec hablaba yo con los directivos del Toluca y les preguntaba a este chico Marcel Ruiz, del cual el otro día también hablaba con Bucetich, y el Bucetich dice que es un futbolista fantástico, la verdad tiene aptitudes el chico. Y hablaban, la gente del Toluca me dijo: tuvimos una oferta muy importante, pero junto con el jugador decidimos que no era el momento de irse, que vamos a esperar el Mundial. Pues mira la mentalidad que tiene. ¿Era la de Brasil? Era lo de Palmeiras. No sé si la de Brasil, y había también. De acuerdo, bueno, a ver. Era una oportunidad para irse. Y el fútbol, mira, el Piojo Alvarado también nos rechazó ir al fútbol brasileño también. En su momento rechazó una oferta del Flamengo, si no me equivoco. Es la mentalidad del jugador mexicano. Si Marcel Ruiz fuese uruguayo o argentino o brasileño, ya se hubiera ido. Y no puedes ir con el temor a Europa. Es que igual no voy a jugar o no le gusto al técnico y entonces me va a afectar en mi rendimiento mundialista. Tienes que, como dicen en Sudamérica, tienes que agarrarte, ya sabes qué,
irte a Europa a triunfar, a mejorar como futbolista, pero nuestros jugadores siguen siendo caseros y el medio los atrapa aquí, no los deja ir. Son pijamas, David, son de entre casa. Viven Son cómodos, técnicos, ganan muy pijama, buena plata. jugadores, Marcial Ruiz pijama. debe tener un muy buen salario, me imagino. Está muy cómodo, está en su país, con sus costumbres, con su familia. Y bueno, claro que no pueden dar el salto de calidad, ¿no? Y hoy Pero por hoy, desperdiciar a Palmeiras, Jorge, es en este momento sí. el fútbol Sí, brasileño Flamengo, está en el Palmeiras. mismo nivel de Europa, en este momento. Pero En este Mayorga, momento. a veces hay en México un desconocimiento, una ignorancia que dicen, no, ¿cómo voy a ir a Brasil? ¿Cómo voy a ir a Exacto. Brasil? No Ah, qué entienden horror. que en este momento el fútbol brasileño a nivel de clubes paga unas cantidades enormes, tiene una gran sí. competencia y no lo alcanzan a entender, no lo comprenden. Entonces, lamentablemente se convierte en un círculo poco virtuoso para el futbolista mexicano. Sí, 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 sí. Y lo más grave, Bueno, ¿sabe Aunque qué es? Que decimos, ayer me decía La Volpe que él no cree que el futbolista tenga, un poquito lo que piensa Jorge Ramos, que él no cree que el futbolista mexicano, que la fórmula sea mandar más jugadores a Europa para tener una mejor selección. Que él no No, cree yo eso. estoy en eso Pero también. bueno, Pero yo Pochettino creo que algo lo que de se eso necesita también. es una mejor formación y más cantidad. Con bueno, 170 millones de mexicanos, 120 en México, 50 acá, no puede ser que no haya una cantidad grande de 500, 600 jugadores bueno, mexicanos que los lleven al primer nivel, correcto. pero hay que dejar de Y además, comprar Jorge, medios pelos. para consumo interno y para consumo externo, como hacen en Brasil y en Argentina y en Uruguay, ¿no? Es decir, tienen etiquetado qué van a vender a Europa y qué se queda para Claro, consumo local, para consumo interno. claro, Ahora, yo claro. sí sigo pensando, con todo respeto para la Volpe y para el señor Jorge Ramos, que ellos creen que Banfield y el Danubio son la octava maravilla del mundo del fútbol. Pero sacamos, Si usted no envía... es más, Danubio es la novena Ay, mejor cantera de América. Esto, Ya ¿cómo empezamos, así ese- siempre Edgar, mete ya el- empezamos. ¿Por qué cree que La fuente ¿por qué cree que le estaba dando el dato hace rato? Porque él quería contarnos que Danubio estaba dentro de los mejores. Es verdad, Ahí es me Pero verdad. si el imagino es el fútbol Atlético argentino Nacional. se está cayendo a pedazos el fútbol argentino, Sí, hombre, a pero nivel de jugadores clubes, se siguen está cayendo a sacando. pedazos. Pero jugadores siguen Está sacando bien. hoy. España y Argentina están sobrados del resto, en cuanto a selección nacional. Sí. España para Sí, mí de acuerdo. es la primera. Y Argentina ahí, y Argentina. El No, resto el otro día juegan vi todos por el tercer puesto, de acuerdo, vi el gol de Argentina, lo vi en una repetición en la cantidad de toques que le da Venezuela, el gol que termina Messi, ¿no? Que lo termina Sí. metiendo Messi. Es realmente imponente cómo juega esa selección. Y también lo que es imponente es que Messi, a pesar de que ha ido a jugar al fútbol de la MLS, que para mí es una liga exótica, sigue manteniendo un gran nivel de juego. Sí, a mí ver, sí me parece que le empieza a faltar un poquito, empieza a Está bien. desconfiar de su propio físico, me parece. Él Correcto. está, por eso Puede ser. puso en duda si va a jugar o no el Mundial. Está desconfiando de su físico, me da a mí la impresión. Sí, Ricardo. Y Yo le para apuesto a la jugar- poca cabellera que me queda, Jorge, que Messi va a jugar el Mundial. Va a jugar el Messi Mundial. va a Claro, jugar el claro Mundial. que lo Seguramente. Y lo va a seguramente. jugar, lo va a Si jugar, no- lo va a jugar. Si Soltó no, una- Infantino se encarga. Soltó una Quiero frase de saber esas. si va a jugar el Mundial a propósito. El portero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa. ¿Qué sabe usted? ¿Juega, está o no en los planes, David? Mira, yo creo que, y a él lo respeto mucho por lo que, porque hemos hablado de eso, por lo menos intentó salir de la zona de confort. Exacto. Fue a Claro. equipos muy jodidos en el fútbol europeo, le alcanzó para eso, no nos hagamos, no le alcanzó para Liverpool. En su momento se habló del Paris Saint-Germain, se dijo que el caso aquel del doping positivo, ¿se acuerdan? Exacto. Que finalmente le Sí. afectó, pero que estaba en los planes. La realidad es que no le alcanzaba para eso. No es un portero que sale bien, es un portero atajador, se queda bajo los tres postes y hoy los porteros necesitan salir, tomar riesgos y jugar bien con las piernas, lo cual no es una característica de ¿Y lo Guillermo tiene Ochoa, pero yo México? lo respeto. ¿Tiene alguien mejor que Memo Ochoa México hoy?
para No, ese hoy ese Malagón está trabajo. mejor que Ochoa. Hoy Malagón está mejor. Atajando, Yo creo que está mejor. atajando, Atajando, sí. atajando. Pero Ochoa, a ver, pero Ochoa no te va a resolver saliendo. Ochoa se queda en su propio marco. No va a ser así. No, tampoco tenemos hasta en eso hay una gran crisis. Ayer recordábamos el sábado en la transmisión, recordábamos al portero, un portero de origen japonés que se llama Pablo Larios Iwasaki, que ¿Cómo era no lo ubico? sensacional. Dios ¿Se lo acuerdan tenga del en la portero de gloria. México en el 86? Sí, Maravilloso portero, ¿no? Sí, Imagínense, sí, sí. no hemos, ahora, llegamos a tener a Chuy Corona, a Osvaldo A Jorge Sánchez, Campos. al Conejo Pérez, Jorge Campos. Es decir, Sí. esta generación tampoco es buena en cuanto a porteros, hay que decirlo así. El tal Arrangel no atraviesa por un gran momento. Yo Pero creo que el también mejor es empezaron a traer Acevedo. porteros de Sudamérica. También empezaron a traer También. porteros de Pero a ver, Sudamérica. los Sí. equipos son un negocio aparte. Yo no sé por qué en México todavía se vive de ese matrimonio federación Bueno, liga. pero hay Bueno. una incidencia directa después con lo que pasa en la Sí, selección. pero a ver, Aunque ¿por qué sea no un nos negocio preguntamos lo aparte, mismo de España? ¿Y por qué no nos preguntamos lo mismo de Inglaterra, donde arman selecciones pero- sin pensar si los equipos tienen extranjeros o no tienen extranjeros? ¿Qué? A ver, ¿cuántos extranjeros No, tiene pero el Madrid? no se vaya tan lejos, ¿El Mayorga. Madrid ve lo que cuánto hace la aporta a la MLS. selección? Dos. ¿Qué aporta el Madrid Lo a la mismo selección? que el Barcelona que aporta Edo, tres. dos que a los dos los compró. Aportar, generar jugadores para la selección, ninguno. Morata No, hasta no. ahora que lo hizo el Madrid. Después no hay ninguno ahí, porque esa es otra mentira. Que la Carvajal fábrica no- aporta Carvajal, más ¿dónde que, fue que hecho? la Masía. Perdón, le Los pregunto, jugadores que Carvajal, aporta el ¿dónde fue Madrid son hecho? de medio pelo para abajo. A No ver, a ver. forma buenos Ahora- jugadores. No me A ver, jodas. Carvajal, ¿dónde Y fue España, hecho? oye, y España fue campeón del mundo en el 2010 gracias a la Masía, ¿eh? Fue el Sí, Barcelona el que Y cambió el ahora fútbol la base español. es la Masía Claro, de nuevo. 15 el juego años es después. el juego es el del Barcelona ahora de nuevo. Sí, Aquí No, a no, la el sí, juego sí, es de de acuerdo. España. No, el juego es de España. En la cancha había dos jugadores del Barcelona. Esta selección juega muy parecido al A ver, Barcelona, ¿eh? Iñaki Muy Williams, parecido. Merino, Subismendi, todos son del Barcelona. A ver, sí, Hausen es del Barcelona. Todos son Qué del lástima. Barcelona. No, Bueno, es que como él respira blaugrana y orina David, estoy blaugrana, hablando entonces- con Carlos Azcárate. Estoy hablando del tema presupuesto. ¿Puedo ponerte allí en eso a ver si podemos cambiar a ese rectángulo que está bajo mío y ponerte a ti ahí si llegamos al presupuesto? Y por supuesto que sí. Déjenme primero platicar con Juan Carlos Osorio a ver qué me dice él. Exacto. Ya, ve que son muy amigos. David, No, pero a ver, yo sí. entiendo perfectamente bien lo que está diciendo. Yo creo, estoy con Jorge Ramos, ¿eh? Me parece que obviamente el Barcelona ha sido el equipo que ha transformado al fútbol de España. Más allá de que el Que lo Real Madrid sigue niegue. ganando títulos de Europa, el Madrid Sí. piensa por sí mismo. En Exacto. cambio, Y bueno, compra acuérdense y lo que compra hizo- y compra y compra. Acuérdense Pero- lo que hizo pero- el Madrid con el entrenador de la selección española previo al Mundial de Rusia. ¿Te acuerdas? ¿O no? Lopetegui. ¿Ya Con se les Lopetegui. olvidó? Con Lopetegui. Ya Con se les Lopetegui. olvidó, ¿no? No, yo no olvido, es que no estoy hablando de eso, David, por sino Dios. estoy diciendo que en países en donde los extranjeros son mayoría, las selecciones son muy buenas. De acuerdo. En España, la mayoría son extranjeros. Y las Pero- selecciones pero son Ahora Mayorga, ahora en lo vamos a Inglaterra, analizar. En Si Francia. usted quiere lo en analizamos. Me Holanda. tengo que despedir de David, pero lo vamos a analizar, ¿eh? No, Lo vamos a analizar ese Ahora, tema porque Mayorga, no es nada así. más. No es Sí. así. Ahora, Mayorga, yo tomaría más el ejemplo de lo que hace la MLS. La MLS, el fútbol de Estados Unidos, se dio cuenta de que tenía a través de sus academias mandar a los jugadores directamente a Europa. Entonces los fue mandando a Europa. O que hoy Pochettino no encuentra los resultados. La Es selección indudable está que horrible, ¿eh? es indudable que Estados Unidos tiene mejor talento que México hoy en día. Nosotros no tenemos un futbolista como Pulisic. Quisiéramos tener a un jugador como Cendejas que en el fútbol mexicano la rompe con el América. No tenemos el talento que tiene Estados Unidos. Ya lo de Pochettino tendrá otra explicación de por qué no funciona. ¿Esperas muchos cambios para mañana del Vasco Aguirre? Tenemos 20 segundos. Yo creo que viene Huescas y viene Mateo Chávez por las bandas, los dos laterales. Creo que el Chucky Lozano va a jugar de inicio, va a comenzar el Chucky Lozano, quizá por Alexis Vega, pero bueno, vamos a Lainez. ver si los laterales, Lainez también podría. Yo creo que hay que buscarle a Lainez también una cabida
quizá en lugar del Piojo Alvarado, a ver si Nos reacciona. tenemos que ir, David. Un abrazo grandote, muchas Un gracias. La abrazo, primera de muchas. bienvenidos. Aquí estamos en contacto, sí, aquí estaremos. Cuando me Abrazo, llamen, me David. dan el honor, con mucho gusto estaré con ustedes. Abrazo, Elmer. Abrazo, profe Luego. Mayorga. Saludos, Jorge. Saludos a la Gracias, familia también, igualmente, Jorge. David. Un fenómeno, David Faitelson. Entonces, en el primer día de Jorge Ramos y su banda a través de TUDN Radio, que ya se despidió, ya se fue TUDN Radio por el día de hoy. Pero bueno, tuvimos el honor de la presencia de David Faitelson, el hombre que polariza las opiniones en el periodismo deportivo mexicano, sea de un lado o del otro de la frontera, sin duda, y para nosotros ha sido un honor y un gusto poder contar con él, que esto se repita, así que va a ocurrir, ¿eh? Bueno, señores, somos Jorge Ramos y su banda. Con el fútbol que nos gusta, Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Desde el bar hasta el gol es el sentimiento de una pasión. Oh, 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 oh. No lo dudes ni un segundo. Jorge Ramos y su banda, la mejor banda del mundo. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda, todo el juego se levanta. Desde el bar hasta el gol es el sentimiento de una pasión. Oh, 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 oh. No lo dudes ni un segundo. Jorge Ramos y su banda, la mejor banda del mundo. Jorge Ramos y su banda, con el fútbol que nos gusta. Bien, a ver, me la dejó picando Mayorga y no tenemos mucho tiempo para esto, pero toma como ejemplo España, repleta, plagada de extranjeros, y que la selección es lo que es. Y voy a escuchar que me riposte Mayorga. Lo cual es verdad lo que él dice. España está plagada de extranjeros y tiene por lejos la mejor selección del momento. Es una opinión, habrán Con Argentina, Jorge. Sí, con Argentina, pero creo que hoy España inclusive está por encima de Argentina, me parece a mí cuando veo el volumen futbolístico. Pero acá hay algo muy, muy claro. Primero, que España sigue teniendo como base una escuela futbolística que es la Masía. Y de allí parte todo, desde el estilo, desde la manera de interpretar el fútbol, con los jugadores que vienen preparados, porque ya los prepararon en la Masía para ejecutar ese fútbol. Pero aparte, España, los equipos que podríamos llamarle menores, tienen que trabajar denodadamente en sus canteras para tratar de competir con aquellos que gastan millones y millones y millones. ¿Y qué ha pasado? Que han encontrado un caldo de cultivo enorme en sacar jugadores, y hoy los Zubimendi, los Merino, Nico Williams no, pero un montón ya juegan en el exterior. Pedro Porro, ya juegan en el exterior en equipos de primera línea también, que por ejemplo no tiene el espacio Barcelona para asumirlos a todos, y el Real Madrid prefiere contratar extranjeros antes que españoles. Entonces tienen un recorrido en las grandes ligas los futbolistas españoles que hace disimular eso de que en la tierra, en España, se llenan de extranjeros. Esa es la verdad. Después, en Inglaterra,
y parece ser una buena selección. Yo todavía la quiero ver si es una buena selección. Es buena, pero no gana. El problema de Inglaterra es que no gana, Jorge. Bueno, entonces, sí, eso sí es gravísimo. Yo lo entiendo mire, ahí. Hoy usted vio lo que sufrió Italia, plagado de extranjeros, con Israel, para ganarle a Israel. Usted vio lo que sufrió Italia, plagada de extranjeros. Ganó en el último suspiro del partido, ganó. Exactamente, entonces. Pero al comienzo iba holgado. No. Lo de España tiene una explicación, que a pesar de los extranjeros tiene una selección espectacular. Italia, perdón, pero Italia con esa cantidad de extranjeros, ¿no? Con esa selección. En Italia no hay tantos lejos. Extranjeros, Jorge. Hay extranjeros, pero no son tantos. Lo hay, hay muchos. Sí, pero hay no mucho. es el volumen de lo que hay en España. Por ejemplo, mi punto de vista sobre lo que dice Jorge de España, los equipos de la mitad de tabla para abajo se preocupan por sacar 2, 3 joyas que son las que nutren a los que se mueven en la parte de arriba, o algunos que vienen de Europa, del resto de ligas que también compiten y llegan a comprar directamente a clubes de esos que venden un jugador y olvídense, arman fiesta, construyen un estadio y son capaces de hacer. Es la manera de sostenerse. Es la manera de sostenerse. ¿Por qué empezamos este debate? Español? Pero ¿por qué usted empezamos este debate? Usted lo empezó, no me caliente. Usted lo empezó. ¿O por qué lo empecé? Porque estábamos hablando de México. ¿Y por qué México no hace lo mismo? En lugar de pensar que América tiene extranjeros y que Monterrey y Tigres... México tiene que bajar la cantidad de mitad de extranjeros. tabla para abajo no hacen eso. Que es lo que hace bien España, lo que hace muy bien Inglaterra. Porque también van y compran extranjeros de medio pelo, pero usted insiste que son empresas privadas y que no tienen obligaciones. Claro que sí, y la verdad que no tienen, pero entonces, como no lo hacen esas empresas privadas, hay un reflejo después en la selección. Porque la selección pero no tiene ¿por qué en los otros nutrirse? países no se refleja? No, por ejemplo, yo hablo del mío, que es el otro que conozco. Hay siempre un trabajo encadenado. Primero que es que mi país, Uruguay produce muchos futbolistas. No es un buen ejemplo porque la pobreza es tan grande que la única manera de subsistir es sacando jugadores, todos los equipos, porque no hay plata para salir a comprar. Colombia también vende cantidad de jugadores, Jorge, produce cantidad. Pero eso beneficia a la selección. Claro eso que lo beneficia, México no. Colombia trabaja también en fuerzas básicas. Pero Colombia también trabaja. Un poco sobre lo de México, trabajan muy bien en fuerzas básicas, Jorge, pero a la hora de darle salida a ese Ricardo, trabajan bien, pero a la hora de darle salida a ese futbolista, hay un embudo en donde el representante, más plata de lo que valen. El club, exacto, ese es el problema también. El club piden las coronas, las joyas de la reina para vender a ese futbolista, 1. Y 2, para ponerlo en el primer equipo, prefiere el directivo mejor traer a un uruguayo, a un argentino de medio pelo para que le dé resultados más de inmediato. Rápido, juega el domingo. El domingo, al otro hay que esperarlo 3 años. Que traigo juega el domingo. Pero ¿por qué no empiezan ahora para que dentro de 3 años no tengan que pensar en eso? Ojalá. Ojalá. Usted y yo llevamos diciendo este discurso, usted y yo solamente 30 años. 30 años. Y han pasado 10 generaciones de 3 años. Para mí eso es más grave. Para mí eso es más grave que el ascenso y el descenso. Mira lo que le digo. Claro que sí. El no trabajar fuerzas básicas es lo peor. Miremos en Centroamérica, es la misma historia. El no trabajar fuerzas básicas es lo peor que le puede pasar al fútbol de un determinado país. Y yo creo que este tema, Jorge y Ricardo, es peor hoy en día, porque si después de la charla que hemos tenido con David, hemos buscado talento, hemos buscado tipos diferentes, y México no tiene hoy en día un jugador distinto. Me dirán, eso es lo angustioso. Yo sacaba conclusiones oyendo a David. La generación de futbolistas es mala, no es buena. Es decir, no seamos tan drásticos con el término, pero es la realidad. No es tan buena la generación de futbolistas. Y el técnico que se eligió, no había uno mejor. Y ese que es el mejor, ha fracasado 2 veces. Entonces, ¿sobre qué está parado el soporte del fútbol mexicano? En un técnico mediocre y en futbolistas que no hay. Así de fácil, el panorama hoy es ese. Es angustioso. Los otros días en el partido frente a Japón realmente fue alarmante la falta de individualidades, la falta de un esquema técnico, táctico, estratégico,
la falta de lectura del partido Exacto, defensivamente, en el medio campo, ofensivamente, es todo arrestos individuales a ver si algo sale, pero Jorge, ¿no como le que dio no la hay nada impresión trabajado. de algo que yo molesto mucho con el término, pero uno ve al Vasco Aguirre en la línea y es el técnico fritanga, puro, él es garra, corazón y huevos, es lo único que pide, Sí, no sí, más. sí, Eso sí, sí, no. es pura fritanga. Yo no lo Bueno, veía por dando eso, una instrucción, sino dando gritos y yo no le por veo a eso Aguirre un técnico que cambie. la Volpe quiere hablar con él, se desespera la Volpe y le quiere decir Son por los qué no dos haces extremos, esto, aquello y el lo uno otro. porque no Son los dos entiende nada, extremos, el exactamente. otro porque sabe mucho de táctica, pero también que diga que la táctica es la que gana los partidos. Ricardo, querido, Bueno, estás no, claro, táctica pero gana espera, con si no buenos tienes jugadores, jugadores, hay algo que claro, ya no puedes solucionar y no tienes táctica, exacto, está jodido, está muy claro, jodido. A por ver, eso, y después tenemos la selección de Estados Unidos, ¿no? También hijo, decepcionante, pero más allá de que perdió con Corea del Sur la vi mejor que Japón. de Bien, acuerdo, de pero acuerdo. México, perdón, Estados Unidos perdiendo con Corea del Sur tuvo un mejor papel sin llegar a ser bueno, es más, fue malo que México, que no perdió, Sí, no, es verdad. que Si nos México. vamos a comparar a México y a Estados Unidos, es verdad, fue mejor Estados Claro, Unidos, pero a exacto. ver, Pero muy las mal cosas que también, está ¿eh? haciendo, sí, y lo que está haciendo Asusta, ¿eh? Pochettino, lo de Pochettino yo no lo entiendo, Jorge, de verdad que no lo No, yo entiendo. tampoco, ¿Él, yo él, él tampoco no lo ha de Pochettino. comprendido a dónde llegó? ¿O él piensa que No, está colonizando Estados Unidos con ese discurso, que fue el discurso que echó en el chiringuito, perdón, en el cafelito, ¿cómo es que se llama? Cafelito, cafelito, de Pedrerol, de que es que él Pedrerol. quiere vender que el soccer sea de sentido de pertenencia. Bueno, a él lo trajeron para que ahora haga un buen campeonato Sí, del mundo. no A más, él no sí, lo trajeron para que el soccer después sea un deporte, que el sea primer culturalmente deporte. impactante. No, 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 es a él lo trajeron para exactamente. que arme una No, selección que aparte de compita eso, bien a muy bien en el Mundial. Jorge, aparte de eso, ese discurso ya lo tuvo Klinsmann, por ejemplo, el discurso Exacto. de querer cambiar, porque si hay un técnico que también tiene sentimiento y pertenencia de tradición futbolística, era Klinsmann como alemán. Es decir, Sí, yo creo pero que Klinsmann Pochettino lo está que quería, equivocado. Ricardo, sí, lo que Sí, quería Ricardo Klinsmann era que el jugador estadounidense se fuera a Europa. Eso era por lo que él peleaba, que la mayoría de jugadores que tuviesen cierta ¿lo X logró? calidad fuesen a Europa. Invitaba a muchos a que se fueran y había una muy buena generación en ese entonces. Y si comparamos con México, la generación de Estados Unidos tampoco está para que digamos hay una gran diferencia con la que tiene México, ¿eh? Porque nosotros No, sí es mejor. Para mí es cinco, mucho mejor Estados Unidos que México. hace 5 o 6 años, Individualmente Ricardo, visto, son 18 jugadores muy buenos de hace, Estados Unidos contra 2 de México. no lo sé, Así no lo de sé, fácil Ricardo. es. Yo no sé Te Hace los si nombro, 5 aquí años los tengo, que teníamos hice la una gran tarea. generación que lideraba a Serginho Dest. Un Serginho Dest venido a menos, el resto de futbolistas Ojo que lo no vi muy aparecen bien. realmente, Ojo que no usted no vio terminan el de levantar partido, la mano porque como para decir, este vi a tipo es Serginho Dest muy diferente bien, y marca Jorge, la yo no sé. diferencia. A excepción Sí, de Serginho Dest Pulisic. jugó bien, de lo muy mejorcito, bien, Serginho Dest. Está muy bien, bien. Lo Jorge, que pero los ya dos fue, ¿eh? zagueros, Blackmon y Tim Rim, terrible. por Dios, Pero impresentable Tim los Rin, dos. el problema de Tim Rin es que estaba marcando a Blackburn y no marcando al rival. Eso es lo peligroso. Cuando uno Para tiene un darse compañero vuelta que tiene que precisa un pensar. aeropuerto, de tan duro y tan viejo que está, precisa un aeropuerto para darse vuelta. No, lo de Tim Rim es una cosa... A ver, pero este equipo con Des por un lado, con Antoine Robinson por el otro. Déjenle a Rim si quieren. Ponga aquí Richard de titular, por Sí, favor. Chris Es el Richard tiene que tercer, jugar ahí. es el Chris tercer Richard zaguero tiene que de la jugar. Premier League y este hombre lo sienta. A ver, es decir, no, yo no lo entiendo. Y ponga, no invente, ponga Yunus Musa, ponga a Tyler Adams y ponga a McKinney en la mitad, ponga a Pulisic en su sitio, ponga a Güey en su sitio y meta Bolo, el otro ya Cuando habla de Pulisic en su sitio, jugando por izquierda más que por derecha, ¿no? Él como que se de acomoda centro mejor hacia por izquierda, de centro hacia izquierda es Correcto, donde más centro se hacia acomoda ahí. izquierda, perfecto. Exacto. Por Pero es que derecha, está- Wea. Por derecha, es- póngame a de Wea. acuerdo. Y Por por el derecha, otro ponga, póngame a si Wea. tiene necesidad de poner a Cendejas, a Bologun, a cualquiera de ellos, ahí le completan. No tiene Pero un 9 no puede creíble, ser. no lo tiene. No, Lo de Sargent qué manera de impresentable también. fallar. Tiene Sargent, tiene a Ricardo Pepi, tiene como
como Pepi, 5 o 6 Pepi opciones podría. Pepi no y está, no no las está en ese usa. grupo. Por eso le digo, no las usa. Yo no sé qué quiere inventar. Bueno, Pepi está lesionado. Sí, imposible que nosotros aquí los tres podamos armar de memoria y sin mirar un papel la selección de Estados Unidos y el técnico no. Eso no lo entiendo. Sí, sí, bueno, fue muy, muy, muy decepcionante. ¿Sabe qué? Estados Unidos va a tener que empezar a hacer, y lo digo en chiste, aclaro, lo que hace Bolivia, que juega en la altura. No. ¿Dónde tiene mucha altura? En Denver, aparte en de Denver, en Denver, En en Denver, Denver. sí, pero ni parecido, ¿no? Buscar, no sé, en alguna isla No, que sea de no, dominio ¿tiene dónde? estadounidense. En Vail, ahí en Colorado mismo. Suba a otros También, 1000 pies más arriba, porque la verdad, a hoy 2000, a estaba 2200 viendo metros. el diario Libero de Perú, que dice, yo creo que es un bluff, pero dice Libero que en la Federación Peruana de Fútbol están pensando ir a jugar al Cusco para ver si pueden clasificar a Mundial. O sea, si el tema es verdad, en lugar de pensar en desarrollar talento, fuerzas básicas, divisiones inferiores, formativas, como usted las quiera llamar, no, nos vamos a jugar al Cusco. No, Eso es el eso cáncer no, del fútbol. Eso es eso la no puede ser así. vergüenza del fútbol, muchachos. Hay que desarrollar futbolistas, no buscar coartadas y hacer trampas. Como por cierto, yo sé que me Eso van a tiene que ver decir con que el no es calor trampa, también, ¿no? como El Salvador hoy, que reduce las dimensiones del terreno de juego para que Surinam no encuentre los espacios. Pero no, es una ojo, vergüenza haga eso. la claridad porque hubo un productor de los 15 que tiene ahí que me dijo que lo iban a poner en la mínima. Cuando me dijo que la mínima, dije 90 por 45 es lo que permite la FIFA como mínimo. No, hombre, le quitaron 2 metros al ancho y 2 metros al fondo. No fue más lo que le quitaron. Pero Igual, no está hay que bien. hacer Vea, ahí Hay está. mire eso, si ustedes ven ahí donde está, mira, ahí se ven claritas Sí, ahí las se ve, líneas, las otras líneas. pero no hay 2 Ahí se ven metros, por eso le digo, esa cancha tiene 105 por 65 original, ahora debió No quedar de importa lo que 62. sea, el Pero igual, Ricardo, recurso le es a lo bajaron. que yo Sí, me baso. de acuerdo. No, Juguemos coincido al con fútbol, ustedes. mejoremos el fútbol, no reduzcamos la cancha para engañar al rival, porque eso después, si van a un mundial, no lo pueden hacer. ¿Me entiende Claro, lo que le digo? pero igual otra aprendamos vez a competir de estas la mejor cosas- manera. De acuerdo, Jorge, pero estas coartadas desafortunadas que son reglamentariamente válidas, Claro, es son válida, culpa entonces de como es válida, son vamos. culpa de quienes escriben el reglamento. ¿Por qué el reglamento del fútbol no es como el del básquet? La cancha de medir tanto por tanto y ya. Pero eso de No, que ¿y saben máximo qué? no, Y si máximo no, mínimo se 90, empieza máximo con una 100. medida y se termina con la misma medida el proceso Expliquemos, eliminatorio. Pero expliquemos no la se razón puede por estar la cambiando cual. para atrás y para adelante. Sí, ¿Eh? expliquemos la razón, ¿Y Jorge, por por qué la lo cual hizo? El Salvador reduce las dimensiones. Dígalo usted. Bolio Gómez pidió a las autoridades del fútbol salvadoreño reducir las dimensiones de la cancha porque el rival de hoy es de un biotipo totalmente diferente, físicamente superior, y quieren limitar su campo de acción. Quieren reducir la zona de movimiento. A partir de ahí le bajaron, Mayorga me dice, 1 metro a lo que es el campo de 2 juego, metros. para de esa manera hacer más pequeño el espacio para moverse y no tener suficiente desgaste físico como sería en una cancha grande, una cancha abierta. Esa es la razón por la Ahora, cual El en Salvador lugar de hace estas trabajar dimensiones. Me un extraña en el sistema. Bolillo que trabajó con Maturana, con fútbol abierto, fútbol echado para adelante, fútbol de Pero toque, de ataque. las armas que tiene Ricardo con las que va a esta guerra de pronto no son las que en aquel entonces él podía contrarrestar lo que viene. Hoy distinto. Ayer les ha dicho que les agradece la entrega, el pundonor, el compromiso, pero que les hacen falta 2 cosas. 2 cosas que no voy a decir, dijo, pero que los jugadores lo saben, que si no las mejoramos, estamos liquidados. Las 2 cosas son anatómicas. Son futbolísticas, Ricardo, más que todo. La puntería, uno de ellos, el tratar de liquidar las jugadas que crean, que son muy pocas también, porque no es una selección que tenga una generación abrumadora, ¿no?
No, generación de fútbol, porque tampoco hubo un buen trabajo en ese sentido. Tampoco hubo un buen trabajo en ese sentido. ¿Estamos esperando o ya está fuera de posibilidades que tengamos a Mauricio Rivas desde El Salvador? Pregunto. Estamos esperando, Jorge. Estamos esperando. Porque Muy bien, tenía entonces. esta hora compromiso con otro lado. Ah, perfecto. Ahora mismo se lo el que digo. tiene Sí, recaliente ya, al Jorge, Barcelona. ya va a estar ¿Ya con vamos nosotros, con él? dice. Ya va a estar ¿Ah, con sí? nosotros. Ya va a Ah, estar con- perfecto. qué bueno, qué El bueno, que qué tiene bueno. recaliente al Barcelona es Carlo Ancelotti. Están que trinan en Barcelona con él, porque Carlo Ancelotti no le convocó al Real Madrid a Vinicius Junior, no le convocó Ya, a Rodrigo, no le convocó a Militao. Del Barcelona le convocó a Rafinha y se los lleva hasta, ya está clasificado Brasil, se lo Va a lleva llevar al a la altura del Alto en Bolivia. En Barcelona están que trinan porque ¿Por entienden que Rafinha Ancelotti solamente? ¿Por sigue Rafinha? jugando para el Real Madrid, ¿eh? En Qué horror. Barcelona entienden eso. En Barcelona tienen un trauma, ¿no? Es decir, allá la gente vive traumada con eso, ¿no? Ven algo blanco, ven algo que alguna vez fue blanco y entonces hay que hacerle así, porque si no, se Bueno, angustian. Barcelona Barcelona tiene, otro día le paso una Barcelona tiene factura. mucha calidad y jugadores muy buenos para que ande mendigando un jugador de selección brasileña, por favor. Usted vio lo de que Pedri, dejen de usted vio romper lo lo de que no tienen que Pedri, romper. usted vio lo de Lamine Yamal los otros días, No, pero lo de Pedri fue Pedri, espectacular. lo de Pedri es, a ver, me voy a Chapó, desdecir chapó. de algo, me voy a desdecir. En su momento yo dije que Valverde era el volante más completo que había en el mundo. No dije el mejor, el más completo. Hoy tengo que decir que Pedri es el mejor y el más completo. A ver, El mejor Jorge, cuidado, y el cuidado. es Pe- impresionante. Pedri no lo de tiene Pedri. una cosa que tiene Valverde que se llama recuperación. Pedri no tiene la Pedri, recuperación de Valverde. no, Pedri está tiene bien. No, recuperación. Pedri es físicamente no se lo es estoy diferente. exigiendo, ni se lo puede uno exigir con Físicamente, semejante pero ayuda en la cantidad de recuperación, ¿eh? talento. Ayuda en la tácticamente recuperación. en la recuperación. Tácticamente, Tácticamente, no tácticamente. ayuda individualmente en la recuperación, ayuda tácticamente en la el esfuerzo recuperación. físico individual Claro. puede ser que se lo Sí, lleve. pero se lo no. lleve Valverde. Pedri es que a Pedri no hay que pedirle que sea como Valverde, no. Pedri es un talento descomunal y además ve el fútbol como si tuviera 4 ojos y tuvieras Wow, visión tiene periférica. cámaras 360 grados en la cabeza, ¿eh? Cámara a los costados. Tampoco, porque atrás, entonces que lo contraten para que haga el exorcista y dé vueltas, eso tampoco, pero No, cámaras, no tiene que dar vuelta a la cabeza. Eso Pero que le quiero menciona- pasar una factura. ¿Usted vio lo que dijo Mbappé en una entrevista que le hicieron en Telefoot en Francia? sí, Cuando le claro. preguntaron si Lamine Yamal debía de ser el balón de oro. Sí, No le permiten hablar de eso en el Real Madrid. ¿Se acuerdan que se lo dijimos al señor Mayorga y el señor, no, en el Real Madrid? Y están recalientes los madridistas. Yo pensé que otra vez los del Barcelona, porque ya no puede Están ser, que se recalientes calientan los por del todo. madridista. Escúcheme, porque Federico Valverde fue a ver a Peñarol ayer, al estadio de Peñarol, se besó el escudo y dijo que su equipo del alma es Peñarol. Pero Y ha ¿cómo habido lo va a una negar si era campaña así? en redes sociales de ¿De madridistas. quiénes? Pero ¿De quiénes? no sé, hay gente que se dice Eso es que madridista. usted oye que son como los Espera. seguidores de Jota Jordi. Usted O sea, mira yo influencers lo que digo es, baratos. que Mire la por gran los prensa, salarios ¿no? millonarios que pagan, creen que aparte de la entrega total y la defensa a ultranza de la camiseta del Real Madrid, ¿también le pueden comprar el corazón? El corazón no se compra. El corazón, usted no se convierte Ya en le he cliente. dicho- Algunos yo le he tienen la dicho una capacidad. frase- Él es del Peñarol, él es de Peñarol, que yo todo lo contrario, pero ni siquiera el Madrid, que le paga millones y millones, puede sacarlo de Peñarol. Tienen Claro, que entender. aparte, Jorge, siempre le he dicho una frase para definir eso que usted acaba de decir. Con la plata se compra la cama, pero no se compran los sueños. O sea que dejen tranquilo de que no rompan los Señoras y huevos con eso. señores, me voy a San Salvador. Seguramente, no sé,
en el Cuscatlán. Ahí está Mauricio Rivas. ¿Qué día el de hoy? Primero Faitelson, ahora Mau Rivas desde San Salvador, desde el Es lo Cuscatlán. mismo. La verdad que es lo que nos queda de esta No, no es lo profesión, mismo. los Mayorga. amigos que vamos haciendo a lo Hay largo. una canción de Silvio Rodríguez que dice, no es lo mismo, pero es igual. O sea que tranquilo. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Cómo estás? Señor Ramos, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo a usted, al chino, qué gusto saludar también a ese señor Y tremendo todo analista, don barbudo Ricardo ahora, Mayorga. ¿eh? Ya. Y No, por bro. supuesto también al señor Elmer Polanco. Don Jorge, qué gusto ¿Cuál es su reencontrarme relación con con ustedes. Elmer? ¿Cómo anda su relación con Elmer? No, mi relación con Elmer Polanco toda la vida ha sido 10 puntos. ¿Sí? Cuando yo estaba muy pequeño, yo siempre lo miraba Le en la habló de televisión. Polanco y se Mejores frizó la relatores, señal. comentaristas. El señor Polanco siempre ha sido un ídolo para nosotros, porque aparte el señor Polanco es de la ciudad de Santa Ana. Aparte de eso es prácticamente... Santaneco el hombre, es, ¿eh? es un Fascista. santaneco como su servidor. No aquí diga también, así que eso. bueno, Pero el equipo es el FAS. El equipo Pues es dígale el de otra FAS. forma, No, pero no fascista. le diga fascista, no le diga es fascista. fascista, es fascista con doble S. Sí, Pero sí, tienen que sí, andar bueno. explicando. ¿Cómo David Cámbienle Faitelson? el Le mo- pusieron David Faitelson. No, Ah, David Faitelson dice ahí abajo, no, es Dice Mauricio David Faitelson Rivas. abajo, no. Qué Bueno, bárbaro. Mau, cuéntanos, a ver, me imagino que la ilusión está allá arriba. Me imagino que después Está de lo que lloviendo. pasó en el Cementos Progreso, el país está enloquecido detrás de esta selección. Sí. ¿Cómo pinta para esta noche la afición? ¿Va a estar? ¿No va a haber? Van a estar hasta al alumbrado, ¿no? ¿Verdad? No va a haber espacio hasta ninguno el en el techo. estadio. Hasta los techos, así es, Jorge. Es increíble la cantidad de público. Esto no parece ser un día lunes, día laboral, día de trabajo. Esto parece ser un domingo donde la gente descansa, el estadio no va a dar abasto, es infinidad de público el que sigue llegando. La gente ya anda protegiéndose de la lluvia porque hace un ratito nos llovió bastante fuerte acá en el estadio Cuscatlán y efectivamente el triunfo frente a Guatemala da la ilusión, pero la gente y la afición debe de saber de manera objetiva. Es difícil porque la afición salvadoreña es muy pasional, pero la gente debe de saber que El Salvador no ha ganado nada, que apenas ha ganado un partido, que no tiene mucho, que no le sobra mucho tampoco, y que tiene que jugar a lo que Bolillo Gómez más o menos medio ha conocido un poco de los jugadores. Así que está claro que no tiene mucho. Por ahí pues la gente dice, bueno, vamos a apoyar a la selección. En menos de 24 horas se acabaron los boletos después del triunfo frente a Guatemala. Imagínense la locura que genera una selección que no está en los mejores tiempos como ha estado en alguna otra época como en los 90, por poner un ejemplo que estuvo cerca de Francia 98. Quizás la más pobre de formación, de fundamentación, futbolísticamente quizás la generación más pobre y ya tiene un estadio abarrotado para que se dé cuenta el cariño, el amor y el optimismo que tienen los aficionados salvadoreños. Claro, por la falta de todo eso que mencionabas, Mau, es que recurren a sorprender a Surinam reduciendo el tamaño del terreno de juego hoy, haciendo un poquito, yo le llamo una trampa aceptada por el reglamento. Se nos fue Mauricio, se nos fue. Vamos a ver si lo No, podemos yo creo que recuperar. estoy oyendo. A ver, No sé. no lo escuchamos, no lo escuchamos. A ver si lo podemos recuperar. Y a ver si tiene también el 11 para hoy, si habrá algún cambio en relación al partido con Guatemala. Uno de los ¿Usted tiene zagueros algo? no está La Jorge interferencia. Cruz, no está. Jorge Cruz no juega hoy. Jorge Cruz, pero Sí. Ramírez sí, ¿no? ¿Con quién juega? ¿Ramírez y quién? Juega con Cibrián junto a Romero, van a jugar en el medio y hay que ver quién juega. A en lugar de Romero, yo Cruz. dije Ramírez, perdón, Sí, Romero. sí. Pero Romero que Cibrián está de lateral derecho. No, Cibrián es de los centrales, Jorge. Valladares y Flores son los laterales, los 5 hombres en el fondo del equipo de Bolillo Gómez. Pues se espera que, por muy supuesto, bien. sea línea de 5, ¿no? Ojalá que Mauricio nos lo confirme enseguida. Porque Bueno, todavía no lo tenemos. ha tenido A ver. muchas dificultades y contaba ayer en conferencia de que
de las lesiones y lo que dijo en conferencia de prensa de que si estaban lesionados el resto de jugadores, no. Al final todos se recuperaron, no había ningún problema con las secuelas que dejó el partido contra Panamá, ¿no? Y Cruz no juega por acumulación de amarillas, ¿no? Tenía 2 amarillas. Traía amarilla de la Copa Oro y tuvo amarilla el pasado partido y por eso es que no juega. O sea, pierde un zaguero ¿Serén central juega? ahí. Sí. Ahí está A ver, Mauricio, Jorge. A ver, vamos con Mauricio de nuevo. Mauricio, ¿tienes los 11 ya están confirmados? Los 11, o por lo menos tú has podido saber quiénes serán los 11, quién va a jugar en lugar de Cruz, más o menos cómo se va a parar, línea de 4, línea de 5, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero, Jorge, le digo que la señal es mala porque ya el estadio y ese sector ya está saturado por parte también Claro. del público. Claro. Me parece que aquí la vamos a tener que dejar, lamentablemente, porque claro, a medida va llegando más gente y más gente. Y los A medios menos que nos de conectemos señal por se va llamada de debilitando. audio, Jorge. Podría ser otra, ¿eh? Sí, Ah. llamada de audio. Bueno, Sí, tal vez sería ideal es llamada de audio para poder tener información. bueno, No hablemos de lluvia porque si alguien está padeciendo la lluvia es la ciudad de Miami. ¿Usted ha sobrevivido, Jorge? ¿Flota sí, hoy o camina? Impresionante, impresionante lo que ha pasado, la cantidad de agua hoy. Nos decían que la cantidad de agua de hoy equivale a un mismo día en 1965, lo que ha caído de agua en Miami. Vuelvo, Mau, contigo. A ver, te lo dejo a ti, no te pregunto más. Dame el panorama para esta noche y Sí, los es posibles difícil, 11. Jorge, la comunicación. Saturado el tema de la telefonía, el estadio está totalmente copado, todo el mundo usa sus móviles. Sí, Bueno, claro. Hay congestión de... sí, sí, acá Búsquenlo lo por vamos audio, a- búsquenlo por audio que es más fácil. tratamos de hacerlo mejor, ya nos tenemos que ir también. Pero bueno, A ver, yo todo el tengo mundo- una posible, pero no tengo el reemplazo de Cruz. ¿Quién va a jugar por Cruz, Elmer? No tengo idea. ¿Qué decide Yo si a lo tengo mejor va a línea de 4? Cibrián, Romero y Flores en el fondo. No tengo el reemplazo de Cruz. Valladares, Serén, Sarabia, Landaverde, Vázquez y Gil. Esos son los que tengo posibles. Sí, yo también, Aquí- son los mismos, me falta, pero lo que pasa es que, a ver, según nos dice Elmer, Valladares sería el marcador de punta derecho, Derecho. Y Flores es Exacto. por izquierdo. Flores por izquierda y en el Es medio correcto. jugarían Romero y Cibrián, ¿no, verdad? Sí. Entonces, lo que nos entonces ahí falta es completan. el volante por afuera sobre la derecha, me parece a mí, que es lo que nos Sí, está de faltando. acuerdo, es Ricardo. el que nos falta, Con- es el volante por fuera de la derecha. Con Cerritos, Landaverde, un poco más adelantado Serén, con Steven Vázquez y con Brian Hill. Bueno, vamos a ver. Bueno, Y muchachos, se ¿alguna guardaría otra para el cosa? Sí. segundo tiempo a Nathan. Oh, Nathan que Mordaz. jugó los otros días y Exacto. fue espectacular, Lo de O habrá que ver si nos sorprende, Jorge, mandándolo desde el vamos. a Osorio, perdón, no, Osorio puede ser el otro Fue el que del juega de gol. local Osorio hoy. puede Sí, ser. señor, Eduardo. sí, él puede ser. Exactamente, Sí. Exactamente. Y Nathan Ordaz, que si entra, o a lo mejor lo manda de entrada, a Nathan Ordaz, porque hoy hay que ganar o ganar. Para Sí. mí hoy tiene que ponerlo mejor, Hoy tiene Si que hoy ponerlo gana El mejor. Salvador, tiene medio pie en el Mundial. Ojo. Exacto. No, tampoco, Bueno, mayor. Faltan temas 4 para partidos, mañana. pero- Mañana estaremos con lo que nos dejen los partidos de hoy. Mañana juega Estados Unidos, mañana juega México, mañana se juegan Todo 5 Sudamérica. partidos de la eliminatoria sudamericana. Así que mañana tenemos ya. Mañana tema juega armado. Costa Rica, Jorge, Costa Rica contra la selección de Haití y Nicaragua contra Honduras. Honduras-Nicaragua. Bueno, Honduras-Nicaragua. hay mucho fútbol, Nos vamos, señores. Nos Está vamos. bien. Hasta Hágame mañana, el favor de ser feliz. No tengan temor de Ramos ser y su banda, con el fútbol que nos gusta. Jorge Ramos y su banda.